Buenos días a todos desde la Catedral de León. Recibid nuestro saludo lleno de afecto, especialmente los que os tenéis que unir a nosotros a consecuencia de la enfermedad o porque no podéis salir de casa. Preside la celebración don Luis Ángel de las Heras Berzal, obispo de León. En la parte musical, anima la liturgia la capilla de música de la catedral con el acompañamiento en el órgano de Carlos Fernández Bollo. Estamos celebrando el Domingo de la Palabra de Dios y para resaltar el valor de la palabra podemos contemplar el libro de los Evangelios siendo portado con solemnidad en la procesión de entrada. Tampoco olvidamos que hoy concluye la semana de la oración por la unidad de los cristianos y tenemos muy presentes en nuestro recuerdo y en oración a las víctimas del terrible accidente ferroviario del domingo pasado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesús esté siempre con vosotros. La Eucaristía Dominical nos congrega de nuevo para celebrar a Cristo resucitado, que se hace presente en medio de nosotros, reunidos en su nombre, en este Domingo de la Palabra. El Papa Francisco quiso que el tercer domingo del tiempo ordinario fuera cada año un día dedicado a destacar la importancia de la palabra de Dios en la vida cristiana. Nosotros, cristianos de hoy en día, tenemos la alegría de creer, porque unos humildes pescadores respondieron a la llamada de Jesús y después la anunciaron por todo el mundo. Comencemos la Eucaristía con el corazón abierto para acoger la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, aquí presentes de León, de Asturias, de otros lugares, hermanos y hermanas que nos seguís por la retransmisión de 13 Televisión, este domingo la palabra cobra importancia como todos los domingos. Nos damos cuenta en este día un poco más de su centralidad y porque no siempre somos buenos oyentes ni servidores de la palabra de Dios, nos reconocemos ahora pecadores y nos encomendamos al perdón misericordioso del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que
que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Una de las representaciones de Dios Todopoderoso en el arte medieval es el Pantocrátor. Es la imagen que ahora les estamos mostrando y que se sitúa en una de las vidrieras centrales de esta catedral. En ella podemos ver a Jesucristo sentado en majestad, con la mano derecha levantada para impartir la bendición y portando en la izquierda las Sagradas Escrituras. Imágenes como esta también nos enseñan que Jesús no solo nos transmite la palabra de Dios, sino que Él mismo es la palabra encarnada. En Cristo Dios nos habla de tú a tú, sin intermediario. Quien le ve a Él está viendo al Padre, quien le escucha está escuchando a Dios. Gloria in excelsis Deo.
Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En el domingo de la Palabra de Dios y cuando se acerca el momento de proclamar las lecturas, vamos a realizar un signo significativo, un gesto significativo en el día de hoy. Vamos a permanecer unos momentos en silencio, contemplando el libro de la Sagrada Escritura, que hoy se ha querido colocar en un lugar destacado y muy visible para todos, y sobre todo, un momento de silencio que dedicamos a abrir nuestro corazón a esa palabra y a motivarnos para realizar una verdadera escucha de la misma. Tenemos ya ese momento de silencio. El momento de la proclamación de la palabra cobra hoy un protagonismo especial. No nos vamos a limitar a escuchar la lectura de un texto. Queremos ir más allá para experimentar el anuncio de una presencia. Dios se va a hacer presente en su palabra. También nosotros contemplamos el libro de la Sagrada Escritura y nos motivamos para dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz
Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos, con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloé de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y en sombra de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pecado. Palabra del Señor. Gloria
hermanos y hermanas, la palabra de Cristo habite entre vosotros. En este domingo de la palabra de Dios, conclusión también de la semana de oración por la unidad de los cristianos y recuerdo de la conversión de San Pablo, reconocemos y agradecemos que Cristo, palabra eterna del Padre, habite en nosotros y entre nosotros. La palabra de Dios busca el corazón del hombre y la mujer que quieran aceptarla. No se impone, se anuncia, se proclama. Pero qué grande es disponerse a comprenderla y acogerla, de forma que moldee nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y deseos y oriente nuestras palabras y acciones, configurándonos con ella misma, es decir, con Cristo. La palabra de Dios, cuando habita en nosotros y entre nosotros, nos da vida nueva, con un corazón nuevo y la posibilidad de comenzar unas relaciones nuevas. Es lo que Pablo experimenta cuando se convierte de perseguidor en seguidor de Cristo Jesús. Al dejar que la palabra nos habite, se cumple la profecía de Isaías que hemos leído, una introducción de un hermoso poema a la paz. Y al dejar que la palabra nos habite, podemos ver una luz grande en medio de sombras de muerte que ayuda a acrecentar el gozo y superar el dolor. Buena falta nos hace, como nos ocurre ahora ante la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz, en el que tenemos 2 víctimas mortales de León. Oramos por el eterno descanso de los fallecidos y pedimos el consuelo para sus familiares. Pero si nos cuesta superar el dolor, confiemos en las promesas del Señor. El Dios de la paz, del consuelo y de la justicia siempre se hace presente en la historia, lo que nos anima a buscar su luz y esperar, mientras luchamos contra el sufrimiento inútil e injusto, quebrando la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro. Y así cantaremos eternamente: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. La luz del Señor también brilla, hermanos y hermanas, dando esperanza a la ansiada y necesaria unidad de los cristianos, como hemos recordado esta semana con el lema Un solo espíritu, una sola esperanza. Un solo espíritu, una sola esperanza. Da esperanza orar y esforzarse para que no haya divisiones entre nosotros, como dice la primera carta a los Corintios que hemos leído hoy, sino que estemos bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir, al que nos ayuda el camino sinodal. Porque debemos recordarlo, como dice Pablo: Cristo no está dividido. Cristo no está dividido. Y Él
nos llama a ser portadores de su luz, como llamó a Simón y a Andrés, a Santiago y a Juan, para proclamar el Evangelio del Reino y curar enfermedades y dolencias de toda persona sin esperanza, sumida en la oscuridad y en ocasiones por eso mismo causando daño, rechazo y división, porque vivir en la oscuridad hace también daño a los demás. Hermanos y hermanas, la palabra de Cristo habite entre vosotros, habite en vosotros. Ella nos da vida nueva, nos convierte en luz y nos impulsa a trabajar sin desmayo por el reino de Dios y, por supuesto, por la unidad de los cristianos. Un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo nos garantizan una sola esperanza, la voluntad que tiene Dios de que vivamos todos en la luz, en la paz y en la unidad, como este banquete eucarístico anticipa. En su homilía, don Luis Ángel de las Heras ha hecho referencia a lo que la palabra de Dios obra en cada uno de nosotros cuando la acogemos de verdad. Ella moldea nuestro pensamiento, sentimientos y deseos, orienta nuestras palabras y acciones y nos va configurando con ella misma, es decir, con Cristo. También nos ha hablado del reto de salir adelante en medio de situaciones de dolor, un reto que a todos se nos presenta en distintos momentos de la vida. En medio de estas situaciones, el consuelo, la luz y la paz de Dios nos ayudarán a no perder la esperanza. Y otra llamada que se nos ha hecho con la palabra de Dios es a ser portadores de luz, llevando con nosotros la buena noticia del Evangelio, curando enfermedades con el ejercicio de la caridad o animando a esas personas que han perdido la esperanza y están sumidas en la oscuridad. Unidos a toda la Iglesia y a todos los cristianos, hacemos juntos la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Queridos hermanos y hermanas, reunidos en la asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, imploremos a Dios Todopoderoso para que por su palabra se renueve nuestro camino hacia el reino de Dios, hacia la santidad. Oremos juntos y digamos: haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Haznos, Señor, anunciadores de tu palabra, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que amen cada día más la palabra de Dios y, meditándola profundamente, puedan compartirla con alegría a las personas confiadas a ellos. Roguemos al Señor. Haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Por quienes participan en la liturgia ejerciendo el ministerio de lectores, para que, profundizando cada día la palabra de Dios, se configuren con ella y la transmitan con el testimonio de la propia vida, roguemos al Señor. Haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Por los padres de familia que, iluminados y fortalecidos por la palabra de Dios, tengan la sabiduría para guiar a sus hijos, transmitiéndoles la fe, roguemos al Señor. Haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Por toda la comunidad cristiana que escucha a Dios reunida en torno a su palabra, para que crezcan en la unidad y den auténtico testimonio del amor de Dios, roguemos al Señor. Haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Por la Iglesia, llamada a estar unida en Cristo, para que en la escucha de la Sagrada Escritura sepa descubrir el camino para alcanzar la unidad auténtica y sólida, roguemos al Señor. Haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Por las víctimas del accidente ferroviario de Andamús, para que el Señor abra las puertas y la morada eterna a los fallecidos, conceda su fuerza a los heridos y reconforte el ánimo de quienes sufrieron más directamente esta trágica experiencia, roguemos al Señor. Haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Por cada uno de nosotros, para que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios y así trabajemos juntos cada día para construir la paz, roguemos al Señor. Haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Escucha, Padre misericordioso, estas oraciones que te dirigimos con fe por medio de tu Hijo, Verbo hecho carne, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hemos concluido la primera parte de la celebración de la misa, que siempre es la liturgia de la palabra. Y la segunda parte, la liturgia eucarística, comienza cuando vemos que el pan y el vino son colocados sobre el altar. Junto a estas ofrendas que van a ser presentadas, también queremos ofrecer nuestra vida entregada, nuestros trabajos, proyectos, compromisos, preocupaciones. La gracia de Dios hará que queden empapados por el rocío de su amor.
hermanos y hermanas, para que trayendo a este altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos, nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Luis Ángel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recordando que somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros, llamados a la unidad, decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, nuestras divisiones, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz, la reconciliación y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Oh
Este es Jesucristo, la luz y la salvación de todos los gentes. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Mientras vemos a los fieles recibiendo la comunión, podemos hacer nuestra una oración muy apropiada para este domingo de la Palabra de Dios. Dice así: Padre de la luz, te alabamos y te bendecimos por todos los signos de tu amor. Tú has hecho renacer a estos hijos tuyos por el agua y el Espíritu Santo en el seno de la Madre Iglesia, y ahora los llamas a escuchar y anunciar la palabra que salva. Jesucristo, que es tu Verbo hecho hombre, los guía al conocimiento del misterio, escondido a los sabios y entendidos, y revelado a los sencillos. Haz que abran sus corazones para comprender el sentido de las Sagradas Escrituras. Haz que sean testimonio vivo del Evangelio. Interceda por ellos María, Madre de la Sabiduría, que acogió en su vientre materno al Verbo que se hizo carne. Tu Santo Espíritu done a cada uno de nosotros la gracia de colaborar con sencillez y alegría en la proclamación de tu palabra, para la gloria de tu nombre. Por Cristo nuestro Aunque lo que hoy prima litúrgicamente es la celebración dominical, no nos olvidamos de que el 25 de enero coincide con la fiesta de la conversión de San Pablo.
La pulcral leonina, la catedral desde la que ofrecemos hoy la misa, cuenta con varias imágenes del apóstol de los gentiles. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios, fuente de consuelo, disponga vuestros días en su paz y os otorgue el don de su bendición. Que Él os libre de toda perturbación y afiance vuestros corazones en su amor. Para que, enriquecidos por los dones de la fe, la esperanza y la caridad, acogiendo su palabra, abundéis en esta vida en buenas obras y alcancéis sus frutos en la eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que la palabra de Dios sea luz para nuestros pensamientos y nuestros corazones y que nosotros seamos reflejo de esa luz. Podéis ir en paz. Con las palabras de la bendición llegamos al final de la Eucaristía y de esta retransmisión. Ojalá nos haya ayudado a abrir nuestra mente y nuestro corazón para acoger la palabra, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en nuestro sendero. Muchas gracias por su atención. Feliz día del Señor.